Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Hortensia Soler. Hoy vamos a tratar la unidad uno sobre la información. Primero vamos a definir qué es la información, teniendo en cuenta las definiciones de muchos de los autores. La información, desde mi punto de vista, es un conjunto organizado de datos acerca de algún suceso, de algún hecho o fenómeno o situación, ¿sí? Que está dentro de un contexto determinado. Debe tener un significado y le da conocimiento al sujeto o al sistema que recibe esta información. Las características de la información, vamos a comenzar por los datos, que es la unidad básica. La agrupación de estos datos, pues van a dar como resultado información. La segunda característica es que debe estar ordenada para que tenga sentido. Debe ser veraz. Tenemos diferentes tipos de información. Dentro de esos encontramos la información privilegiada, que tiene que ver con ciertos valores que se manejan. Esta información es de un carácter concreto y se refiere a uno o varios valores, involucra uno o varios valores mm, que no se han hecho públicos, y que si por alguna razón se llega a difundir esta información, podría influir apreciablemente sobre la forma de ver esos valores. Por esto, las personas que salvaguardan esta información están en la obligación de mantener la confidencialidad sobre la misma, independientemente de su profesión o de su cargo. Información confidencial. Esta información es secreta y no pública. Por lo tanto, pues solamente la conoce determinado número de personas o círculos cerrados de personas. Generalmente esta información es sensible e importante para ellos y no se pretende divulgar fácilmente. Otro tipo de información es la información pública. Esta información, precisamente por su carácter pública, se puede difundir atendiendo a la libertad de expresión. Puede ser escrita, oral o por cualquier otro medio de comunicación sin autorización de nadie, sin censura o impedimento alguno, siguiendo sí las reglas de ley que existan para esa información. Esta información la puede entregar cualquier persona. Dentro de esta categoría tenemos, por ejemplo, la información que solicitamos a la mayoría de las entidades públicas. De otro lado, tenemos la información privada. Esta información generalmente afecta la intimidad de las personas o tiene que ver con la seguridad nacional, o simplemente es excluida por la ley. Ahí tenemos por ejemplo, todo lo que tiene que ver con datos personales, que hoy día está de moda con el habeas data. Entonces, esta información se debe mantener de carácter privado. También tenemos la información interna. Generalmente esta información está al interior de las organizaciones o de las compañías, y es la información que necesitan todos los trabajadores tener para poder llevar a cabo sus actividades en el diario de la organización. Tenemos la información externa. Esa es la información que se produce fuera de cualquier institución u organización y que ingresa a la compañía, ya sea porque trata asuntos con estas otras organizaciones, o a la espera de ser aprovechada por alguna entidad para de pronto solucionar algún problema empresarial o para gestionar algún proceso interno, o simplemente como información que difunden para las compañías. Tenemos también lo que es la información directa.
Esta información lo que hace es proporcionarnos datos de búsqueda de forma inmediata, sin necesidad de recurrir a diferentes medios o fuentes de información. De otro lado, tenemos la información indirecta que, como su nombre lo dice, pues no es proporcionada por una fuente específica, sino que tenemos que hacer diferentes búsquedas para poder al fin llegar a la información que necesitamos. Tenemos también la información selectiva, pues este tipo de información generalmente se puede transmitir por medio de símbolos, no semánticos. Es decir, que los símbolos no están relacionados en sí con el aspecto de significación de sentido o de interpretación de algún elemento. De otra parte, tenemos la información semántica, que pues esta información necesariamente se debe transmitir por medio de afirmaciones de verdadero o falso. Dentro de esta información semántica podemos tener lo que son notas en general, ficheros de productos, reuniones, de apuntes. Dentro de esta categoría también podríamos tener todo lo que son ficheros multimedia, donde vamos a tener todo lo que tiene que ver con sonido, con fotografía, con videos, básicamente. También tenemos lo que son los libros o ebook que hoy día se utilizan mucho, documentos en PDF general. Toda esta documentación es susceptible de poderse leer, ya sea en iPad, en smartphone, en ebook o en el ordenador. Aquí también tenemos la información correspondiente a otro tipo de ficheros, como puede ser, por ejemplo, toda la información que manejamos de ofimática, todos los documentos en Word, en Excel, en PowerPoint. Tenemos también la información personal, como su nombre lo dice, pues es toda la información que podemos tener de la vida de una persona. La información se caracteriza por los datos, que se refiere a toda la información recopilada y codificada para poder ser guardada. Otra característica es el orden, pues si esta información no se encuentra debidamente organizada, pues no tendría sentido. Entonces, el orden le da el sentido necesario a la información. Otra característica se refiere a la veracidad. Para que la información sea válida, pues es necesario que provenga de fuentes veraces. Y la última sería el valor. Este valor se refiere específicamente a la utilidad de esa información por la persona que la va a utilizar o la entidad que la va a utilizar, el destinatario. Al, Todos los seres humanos utilizamos información con diferentes objetivos. Tenemos la capacidad de gestar y facilitar por medio de la comunicación el conocimiento y la convivencia en la sociedad. Por allá hacia los años 70 el concepto de información cambió, ya que con el avance en las nuevas tecnologías emergentes y el flujo de información que se presentaba hacia el público en general, mm, hizo que la sociedad se acercara más a los nuevos recursos de datos, como son los datos escritos, las imágenes y signos. También por medio de la televisión, por medio de las computadores e informática, pasamos de medios analógicos a medios digitales, dándole así relevancia a la nueva sociedad de la información. Esto nos permitió incurrir de una manera efectiva en los sistemas económicos, políticos y académicos, permitiendo que la información se produzca, se organice y se use. Así fue como se le fue dando a la sociedad
una nueva perspectiva, aumentando la cultura y su conocimiento, dando así inicio a una nueva revolución, cambiando percepciones de tiempos y espacios. Es una revolución de conceptos donde se debe aprender rápidamente a conseguir e interpretar información. La sociedad del conocimiento cambiará las estructuras sociales de forma de la forma de comportarnos y también de dirigirnos. Teniendo en cuenta estos últimos aspectos, tendremos que aprovechar la nueva sociedad de la información y aprender rápidamente cómo conseguir e interpretar información. Hoy día vivimos en una sociedad globalizada y la información pues no está aparte de esta globalización. La cantidad de información que se sube a Internet, la cantidad de información también que estamos compartiendo en la web. Cada día, si no tenemos opciones claras de recuperación de esa información, va a ser un cúmulo muy grande al cual no vamos a tener acceso o las consultas que se van a dar no van a ser, no van a dar buenos resultados. Por eso hoy día se hace necesario pensar en la recuperación de la información. La recuperación de la información básicamente es poderle proporcionar información relevante al usuario para poder satisfacer las necesidades que tiene de ella. Esto pues se utiliza o se lleva a cabo gracias a los lenguajes controlados o documentales. Por eso hoy día con la gran cantidad de información que tenemos en todos los medios, se hace necesario que se haga una buena catalogación y que se implementen sistemas de búsquedas efectivos.